Muy bien. Pues hoy meditamos en el Salmo 34, que por cierto, hoy me he dado cuenta de que lo que le pasé a Armando esta semana para el boletín de la semana que viene está equivocado, porque creo que le mandé el mismo Salmo 34. Realmente, esta semana nuestro viaje a Ámsterdam nos absorbió mucho. Las últimas semanas tuvimos diferentes trabajos, cuestiones en la iglesia que tratar y encima preparar pues algo importante para marchar, y entonces algunas cosas se me descolocaron. Pero bueno, así que lo siento por el boletín cuando salga este domingo, si es que de verdad me he equivocado, porque no he tenido tiempo de comprobarlo. Pero meditamos el Salmo 34. Este Salmo 34 lo vamos a leer. Es una oda a la bendición de Dios. Es como decimos, una composición poética basada en un momento de la vida de David, pero es una reflexión poética sobre la ayuda de Dios. Antes de entrar y antes incluso de leerlo, qué importante, hermanos, de a veces saber en nuestra vida de oración dedicar tiempos a alabar al Señor, otras veces dedicar tiempo a orar por ciertas cosas. ¿Sabéis? Dice la Escritura que, hablando en 1 Corintios capítulo 14, cuando habla de cosas espirituales y los dones que son más provechosos para la Iglesia, hablando de la profecía, y luego hablando también, como dice el apóstol Pablo en Corintios 14, dice: oraré pues con el Espíritu. Claro que sí, pero oraré también con el entendimiento. Pero luego al final de ese capítulo, una de las cosas que dice es que el Espíritu se sujeta a los profetas. No los profetas se descontrolan por el Espíritu. Eso es una nota muy importante, porque no es una excusa el estar bajo el mover, o lo que a nosotros nos pueda parecer como el mover del Espíritu Santo en nuestro corazón, para hacer lo que queramos. No. O sea, si venimos a un culto un domingo por la mañana y el culto está planeado de una manera, pues, a menos que no pase algo muy gordo, sería extraño que yo a medio culto dijese: mira, hermanos, hemos planeado el culto así, pero el Señor me está guiando, así que vamos a seguir al Espíritu. Bueno, vamos a ver, o sea, el Espíritu se sujeta a los profetas. Hablando de la oración, hay a veces ocasiones cómicas, tristemente, pero humanas, muy humanas, que alguna vez se le ha pedido a un diácono: hermano, ¿puedes orar por la ofrenda? Y dice: sí, Señor, te damos gracias por estos alimentos. A veces ha pasado. Pero otras veces también, por ejemplo, podemos decir: hermano, ora por el pan de la cena. Me acuerdo cuando era joven, mi pastor me decía, dice: Manuel, cuando oramos, que bueno, yo no digo que tenga que ser así, pero me acuerdo del ejercicio. Él me decía: Manuel, cuando se ora por el pan, es una oración de gratitud, no es momento de pedir. Y yo aquello lo respetaba, pero me costaba tanto no pedir cosas al Señor: Señor, ayúdanos, que podamos participar dignamente, ayúdanos, examina. Pero él me decía: no. Y para mí fue todo un ejercicio. Yo no digo que tenga que ser así, no censuro, creo que hay libertad para poder pedir al Señor que nos ayude a participar conscientemente de la cena del Señor. Pero tiene que ser porque nosotros lo deseamos así, no porque, bueno, yo voy a orar y lo que salga. No. Hay momentos que importante es dedicarlos a la alabanza, y este lo tenemos en la Escritura, una oda a la alabanza, a que Dios ha librado a David, y David
disfruta de cómo Dios le ha librado. Ahora no es momento de ay Señor, por favor, si me encuentro otra vez, acuérdate. No, ahora no es tiempo, ahora es tiempo de bendecir a Dios porque Él me ha librado y voy a dedicar un salmo completo a eso. Qué importante entonces nosotros que nos acostumbremos y analicemos nuestra vida de oración y a veces veamos cuánto tiempo hace que no te has arrepentido de algo. ¿Cuánto tiempo hace que realmente no has examinado tu vida, tus intenciones, tu búsqueda de Dios? ¿Cuánto tiempo hace, por ejemplo, que no has dedicado un tiempo de oración solo para alabar a Dios por lo que Él es? Y si no tenemos contenido para esas oraciones, vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura, vamos a orar pues el Salmo 23, o vamos a orar, pero me acuerdo otra vez que hice una reunión en nuestro local, en Logroño, con unos cuantos líderes de iglesia, voy a dejarlo así. Había un buen grupo. Pues yo sugerí tener varios momentos de oración, pero un momento de oración lo que hice fue repartirles unos versículos acerca de los atributos de Dios. Y les dije, mira, vamos a tomar un tiempo donde no vamos a orar para que Dios nos use, para que nos multiplique, para que tal. Vamos a orar dando gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él es soberano, porque Él es verdadero, porque Él es amor, porque Él es. Y cada uno centraros en vuestro versículo. Qué pocas personas pudieron centrarse en su versículo. Comienzan en su versículo y luego. Entonces, yo os animo, esto no es una camisa de fuerza, no es un corsé, pero es bíblico. Hay ciertos salmos que están dedicados plenamente a una intercesión desde la profunda agonía de la tribulación. ¿Está bien? Hay momentos que tú vas a orar donde solo es angustia y a lo mejor solo al final expresas confianza en el Señor. Así son los salmos. Pero tengamos cuidado de eso, que no reduzcamos al final nuestra vida de oración a una lista de la compra. Y eso lo hacemos cuando decimos, bueno, pues hoy deseo orar por esto. Hoy el Señor me ha impresionado esto leyendo la Escritura y quiero tener mi tiempo de comunión con el Señor en este tema, en esta actitud, en este aspecto de mi vida con Él. ¿Vale? Bien, entonces, ¿por qué digo que es una oda o una reflexión poética? Porque es el segundo de los salmos que está escrito en una de las formas poéticas que tenía el rey David y el libro de los Salmos, también Jeremías, que es un acróstico, o sea, no es perfecto, pero ¿qué quiero decir con eso? Salmo 1, si esto estuviera escrito en castellano, el versículo 1 empezaría con la A, el versículo 2 empezaría con la B, el versículo 3 empezaría con la C, el versículo 4 empezaría con la D, y así cada versículo empieza con una letra diferente del alfabeto y va recorriendo diferentes sentires y diferentes expresiones de alabanza de David hacia Dios. Por eso nos hace entender, aquí no vamos a encontrar 3 estrofas donde cada estrofa habla de una cosa diferente. Aquí encontramos reflexiones y sí, podemos hacer una división, podemos ver de qué trata una u otra cosa, pero es el rey David. Después, en particular lo dice el encabezamiento del Salmo, cuando cambió su conducta ante Abimelech, o como dice primero de Samuel capítulo 21, el rey Aquís de Gat, filisteo, y el rey lo echó y se fue. Entonces, después de que David ha sido liberado y ya es plenamente consciente, tiene un momento de solaz, reflexionando en esa ocasión, David disfruta y se regocija de cómo Dios le ha librado y dedica un salmo de punta a punta dedicado a cómo Dios le ha librado y que eso sirva para los demás. Entonces,
lo que vemos es quizás dos grandes divisiones. Por una parte, lo que Dios ha hecho en su vida y por otra parte, lo que David enseña a los demás. Ahora, una cosa quiero decir antes de entrar y leer el Salmo. Este es uno de los salmos donde usa el pronombre personal. Por ejemplo, dice, bendeciré yo a Jehová en todo tiempo, o Yahvé, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, se alegrarán. Versículo 4, busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados. Versículo 6, este pobre clamó y Yahvé lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Una de las cosas que yo he aconsejado, y me atrevo a decíroslo aquí en una reunión de oración más nuestra, es que en nuestras reuniones entiendo que el pronombre que debemos usar, más que yo o que mí, es nosotros y nuestro. En esta ocasión tenemos a un rey escogido por Dios, un rey que a veces prefigura o apunta a la persona misma del Señor Jesucristo. Una persona que Dios lo inspiró para escribir un libro. Entonces, nosotros no somos así. O sea, nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro de los muchos que tiene la Iglesia de Cristo. Entonces, está bien, no vamos a ser legalistas, pero es preferible que en nuestras oraciones, como Iglesia, nuestras oraciones sean conjuntamente. Imaginaos que yo me pongo a orar y tomo 10 minutos de nuestra reunión para, Dios, te doy las gracias porque tú hoy me has ayudado en mi trabajo, porque iba a hablar con tal persona y porque no sé qué. Y dices, bueno, ¿y eso la Iglesia? Bueno, estamos contentos por ti, pero eso tiene lugar en mi cámara, como dice. Cuando tú ores, enciérrate en tu cámara, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es para ese entorno. Aquí fijaos con qué sutileza, en vez de decir yo, rey David, pedí a Dios y Dios, no, dice este pobre clamó a Dios. Aún en ese salmo donde David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en alabanza a Dios como rey y ungido de Israel, pero aún así, o sea, engrandeced a Yahvé conmigo, exaltemos a una. O sea, lo que busca es la unión del pueblo de Dios, la expresión conjunta del pueblo de Dios. Entonces, no es arbitrario, y esto lo decimos con mucho cariño, con mucho afecto, lo decimos para enseñar, no lo decimos para censurar. No lo decimos para atacar a nadie, no lo decimos por menospreciar a nadie, ni muchísimo menos. O sea, hay personas que Dios les ha bendecido tanto en su vida personal que a lo mejor lo querrán publicar. Bueno, está bien, pero privadamente o antes de orar se dirá, mira, vamos a usar el pronombre nosotros y nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, líbranos de la tentación, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos deben, etcétera. O sea, a los que nos ofenden, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. Bueno, pues vamos a ir a la lectura de este precioso salmo, y lo que vamos a ver, como hemos dicho, es eso. En primer lugar, la oración de David, su reflexión consigo mismo, primero una exhortación general, después el ejemplo concreto que se nos dice que se refiere a este momento cuando David estaba tan vulnerable, en tierra enemiga, desprovisto de defensa, y cómo el Señor lo libró, y después lo que David deriva de esa experiencia para enseñar a los demás. Empezamos a leer. Bendeciré a Yahvé en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores.
Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Este pobre clamó a Yahvé y lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que Yahvé es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Temed a Yahvé todos sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, escuchadme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela con denuedo. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro de Yahvé está contra los que hacen mal, para cortar su memoria de la tierra. Claman los justos y Yahvé los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahvé. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán declarados culpables. Yahvé redimirá el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. Había una pregunta en el boletín que no quiero dejarme de hacer antes de yo embarcarme con lo que el Señor me ha mostrado. Dice la última pregunta del boletín del domingo pasado: ¿podrías escoger algún texto o enseñanza de estos versículos, de este salmo, a través del cual aprendes algo que no habías visto anteriormente? Me gustaría preguntaros, ¿hay alguien que ha podido, yo sé que a veces pues con el trabajo a lo mejor no habéis podido tomar el tiempo para reflexionar sobre este salmo, pero ¿hay alguien que haya tenido tiempo de meditar en este salmo y haya algo especial, un motivo especial por el cual alabar al Señor basado en estos versículos y quieres compartirlo con nosotros? Muy bien. Por si alguien no ha oído, a Laura, aquí delante estaba refiriendo al ángel de Yahvé, en algunas versiones Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Sí? Hay que temerle. Sí, cierto es. Cierto es. ¿Alguien más quiere resaltar alguna cosa antes de que me lance con el resto del salmo? Bien, pues me gustaría quizás dividirlo por conveniencia para hablar del Salmo en tres formas. La primera es la introducción y el lugar que tiene la alabanza en la vida de David. Fijaos, el énfasis que tiene David es en esa perseverancia y esa continuidad de la alabanza. Dice: bendeciré a Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Todos pasamos por tiempos donde a lo mejor tu corazón no siente ese empuje para alabar al Señor. De hecho, es que los salmos a veces dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Parece que el salmista tiene que decirle al alma: alma, acuérdate, o en este momento, no importa si llueve o si hace sol, pero bendice a Dios. Aquí David lo que habla es de una continuidad y una perseverancia. Y la alabanza tiene un efecto. ¿Qué efecto causa cuando tú vienes los domingos y alabas al Señor, o vienes los jueves? ¿Qué efecto crees que tiene en aquel que está al lado? A veces cuando las voces cantan, una de las cosas que se les dice es: por favor, procurad que vuestro rostro refleje lo que cantáis, porque puede ser una canción preciosa,
Pero si parece una cara de porcelana inexpresiva y oscura, pues no nos dice nada. Y lo que tiene que hacer es movernos a la oración, es inspirarnos. Pues fijaos lo que dice aquí David. Lo oirán, bueno, dice, en Yahvé se gloriará mi alma, y está hablando de esa alabanza, de esa bendición a Dios, y dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Es bueno anunciar a Dios en medio de la congregación. Es bueno decir cuando Dios te ha bendecido. Es bueno expresar dándole la gloria a Dios cuando Él te libera de alguna cosa como es este el caso. Porque otros creyentes se gozan contigo. Ahora, aquí llega el testimonio de David, y que sigue usando estos absolutos. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron iluminados, sus rostros nunca serán avergonzados. Este pobre clamó y Yahvé lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Fijaos ese énfasis de David, de que el Señor le ha librado realmente de todas sus angustias. Dejadme ir un poquito más y luego reflexionaré sobre esto. Una cosa importante que dice aquí, los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros nunca serán o fueron avergonzados. ¿Qué significa? Silvia, creo que fue en uno de los salmos, Silvia Sánchez, estuvo hablando de que no seremos avergonzados. ¿Cuándo no seremos avergonzados? Entiendo yo que no seremos avergonzados si nuestra esperanza está puesta en las promesas de Dios y no en lo que a nosotros nos parece, cuando nuestra esperanza está dispuesta a pasar por un tiempo de incertidumbre. Este salmo precioso de alabanza, un cántico de David porque Dios lo libró en un momento difícil, es un salmo mesiánico y nos habla de la cruz. Fijaos cuando dice, por ejemplo, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Eso lo toma el Nuevo Testamento hablando del Señor Jesucristo, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. O sea, que cuando vemos de que el Señor guarda, de que no seremos avergonzados, de que podemos hablar de la vida de Cristo así, por supuesto que sí. Dice la Escritura aún en el libro de Hebreos que fue oído a causa de su temor reverente. El Señor fue respondido a sus oraciones, pero eso no quería decir que el Señor iba a pasar de la cruz, sino que fue en medio de la cruz, a través de la experiencia de la cruz y después en la resurrección. Cuando el Señor clamaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor estaba recitando probablemente el Salmo 22 y estaba expresando ese sentir, pero ese no era el fin. Entonces, cuando hablamos de ser avergonzados, de tener una esperanza y de que se puede que es falsa, pero eso no va a ocurrir. Como dice en Hebreos acerca de Dios y las promesas que le hizo a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham fuera de su tierra, dice que Dios no se avergonzó de ellos, sino que les proveyó una ciudad. Dios no falló a Abraham, no llamó a Abraham fuera de Ur de los Caldeos para dejarlo vagar por el desierto. No, Dios le llamó porque tenía un lugar preparado. Entonces entiendo, hermanos, que hemos de entender, sí, Dios lo librará de todas sus angustias. No vamos a ser avergonzados, pero eso no quiere decir que no pasemos por la prueba y que sintamos ese trabajo de alma de no ver la mano del Señor en ese momento,
y esperar en Él para su liberación. Porque después de la esperanza es cuando el Señor, como dice Hebreos, porque la esperanza os es necesaria para que después de haber permanecido en sus mandamientos recibáis la promesa. La paciencia os es necesaria, la confianza, la perseverancia. David expresa que dichoso es el que espera, el que confía en Él. Y luego, como decía Laura, qué importante es este temor de Dios. A veces se menciona tanto de que no tenemos que temer a Dios, es una reverencia, es un respeto. Cuando el Señor dijo, no temáis a los que matan al cuerpo, porque más de esto no pueden hacer. Yo os enseñaré a quién tenéis que temer, a aquel que después de quitar la vida tiene el poder para echar al infierno. O sea, ¿quién es el dueño de nuestras vidas y aquel que decide nuestro destino? Es Dios. A Él es al que tenemos que tener respeto, pero creo que es un poquito más que eso. Es esa seriedad que acompaña a cuando leemos su palabra, cuando oramos, que sí, por supuesto, tomamos café, conducimos, andamos por la calle y podemos estar orando, pero también nos sentamos en el mejor sillón de nuestra casa o estamos en un autobús o en un tren y abrimos la palabra y leemos al Señor con todo respeto, seriedad, paz, solaz, solemnidad y seriedad. El temor de Jehová os enseñaré, dice David. ¿Qué es temer a Dios? Bueno, David da unas pautas prácticas. Guardar la lengua del mal, los labios de hablar engaño. Como dicen Proverbios, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que las cosas que decimos expresen una realidad que equivalga a lo que son los hechos. Que las palabras no den una imagen distorsionada de lo que es nuestra realidad. Apártate del mal y haz el bien. O sea, no solo no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Busca la paz y síguela. Qué difícil a veces buscar la paz y seguirla. ¿Cuántas veces os habéis dado cuenta nos hemos dado cuenta todos, de los conflictos en los que estamos viviendo? La agresividad y la violencia verbal, periódicos, noticias, ya no menciono las películas y el mundo de ficción y de entretenimiento, pero en lo que son noticias, lo que es la vida diaria, la agresividad, la violencia. Y el Señor nos dice, busca la paz y síguela. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad, dijo el Señor. Por último, mencionar en conexión con lo que decía antes, lo que es cómo el Señor nos libra de nuestras tribulaciones. Fijaos cómo habla del creyente que pone en Dios su esperanza y que lo libra, que Dios lo libra de sus angustias. Dice, claman los justos, Jehová oye y los libra. ¿Y quiénes son esos justos? Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. O sea, el Señor nos librará, pero a lo mejor vamos a pasar por momentos de un quebrantamiento real. Y a los contritos de espíritu. Otra vez, vamos a pasar por momentos Pero ahí está el rozamiento y el trabajo del alma, donde el Señor nos transforma en ese crisol del fuego de la prueba, de la ayuda de su palabra, del aliento de su espíritu, que nos transforma y nos acerca a Él.
al final termina con algo precioso. El Señor redimirá el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Simplemente una pequeña nota de esta ocasión que le causó a David esta alabanza. ¿Os acordáis del incidente de cuando David estaba delante del rey filisteo y se fingió como loco? A veces yo me he preguntado, en primer lugar, ¿por qué David no se quejó? ¿No? Señor, tú me has ungido como rey, Samuel me ha ungido con aceite como rey, y fíjate dónde estoy, huyendo de Saúl y acabo en tierra de filisteos y estoy a punto de que me liquiden. ¿Cómo es que no me has cuidado estando en tierra de ahí? ¿Por qué he tenido que huir? Pero el corazón de David no está ahí. Por otra parte, yo pensaba, a lo mejor David, cuando piensa en que Dios le libre, pues piensa en como el Mar Rojo, ¿no? Que el Señor abre aguas como paredes a los lados y el pueblo pasa en tierra seca. En este caso, ¿cómo le libró el Señor? Pues porque él se fingió loco, dejó caer su baba por su barba y así se libró de un momento que hubiera podido morir. Pero aún en medio de eso, aunque no era una victoria para sacar en el periódico, pero David valoró que el Señor le proveyó, le guió a hacer lo que en ese momento era necesario para poder salvar la vida. Y eso él no lo atribuyó a su ingenio, a su ocurrencia, sino que lo tomó como una gran liberación de Dios. Qué importante que podamos contar los momentos de liberación del Señor así, sin quejas, sin esperar grandes cosas, sino que cada vez que Dios nos bendice, podamos disfrutar de su mano que nos ha ayudado en momentos importantes. Si os digo la verdad, cuando leí este salmo, en esta semana, en todo este jaleo de Ámsterdam, tuve mis temores serios por alguna cosa que Rosa me decía, ¿por qué te preocupas? Pero bueno, la preocupación es muy individual y muy personal, ¿no? Y me sentí tan vulnerable. Pero bueno, decimos, Señor, hasta aquí hemos confiado en ti, vamos a seguir adelante. Y el Señor nos bendijo. ¿Quién? El Señor. El Señor. A Él merece toda la gloria y el reconocimiento. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a alabar a Dios por las veces que nos ha librado, que nos ha ayudado, que nos ha sostenido.